Hola, buenas tardes, muchas gracias por asistir. Bueno, eh, la maestra Lucero Juárez va a presentar el artículo académico Menopausia y Narcisismo, replanteamiento psíquico en las mujeres de la actualidad. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y del Colegio Internacional de Educación Superior de la Maestría de Psicoterapia Psicoanalítica. Es docente, asesora psicológica a mujeres víctimas de violencia en instituciones públicas, psicóloga orientadora en empresas del sector privado y terapeuta desde el enfoque psicoanalítico en consulta privada. Y bueno, te cedo la palabra, Lucero. Gracias, gracias. Hola, bueno, pues primero, antes que nada, agradecerles por estar aquí. Sé que de repente como que el clima amenaza con la lluvia, esperemos que no nos toque, pero bueno, pues vamos a empezar. Como se comentaba, el tema va encaminado a la menopausia. Sí. El tema va encaminado a la menopausia y empezar a cuestionarnos cómo se vivencia esta etapa en las mujeres de la actualidad. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir planteando un poco más a detalle sobre este tema, ¿vale? Bueno, pues como bien sabemos, en las últimas décadas, en realidad yo creo que es, no sé, después de la pandemia para acá, que se empezaron a hablar, que se empezó a hablar, perdón, cada vez más sobre temas relacionados a la sexualidad femenina. Sin embargo, pues vamos dando cuenta que aunque se habla, son cosas que todavía se esconden de una u otra manera. Un poco retomando lo que se venía mencionando de la ponencia anterior, que a mí me hizo mucho sentido, es cómo se va vinculando la sexualidad femenina con las sirenas, decía la ponente anterior. Eh, una sexualidad como monstruosa, una sexualidad que amenaza, una sexualidad que hipnotiza, pero que al mismo tiempo, pues lo único que nos anuncia es peligro. Y bueno, pues un poco de eso también se va retomando en este escrito, en este artículo que tiene como nombre el que ya mencionaba la compañera. Bueno, pues como les decía, parece que se ha dado cabida a la sexualidad femenina siempre y cuando ésta tenga una función productiva frente al capitalismo. Por ejemplo, a las mujeres jóvenes, aquellas que biológica, física y socialmente siguen siendo funcionales para la sociedad. Este es un aspecto importante porque más adelante lo vamos a ir retomando también. Es decir, aquellas mujeres que desde una mirada tradicional y por ende también machista, continúan con la función principal, entre grandes comillas, del ser mujer. ¿Cuál es la función principal del ser mujer? ¿Qué se les ocurre? Ser madre, ok. Procrear. Poco se habla de las mujeres que ya no. Aquellas mujeres que llegada a la menopausia dejan de efectuar dicha tarea. Bueno, pues justo este tema surge porque en los últimos, que serán 2 años, empezó a llegar a la consulta tanto privada como en los trabajos institucionales, mujeres que estaban atravesando por una etapa relacionada a la menopausia, bueno, al climaterio. Todavía no se había declarado la menopausia, pero empezaban como con diversas dificultades en varios ámbitos de su vida. Cuando yo les preguntaba, bueno, ya saben, ¿no? Cómo es la consulta, cómo estaba el aspecto laboral, cómo estaba el aspecto familiar, cómo estaba todas esas esferas, bueno, iban como describiendo, ¿no? Pero conforme iba avanzando tanto la sesión o el tratamiento en general, decían, ah, sí, y estoy atravesando el climaterio. O, ah, sí, me acaban de declarar que ya estoy llegando a la menopausia, si no es que ya la atravesé. Y eso algunas otras ni lo decían. O sea, era hasta que
yo introducía el tema que decían, ah, sí, es verdad, sí, sí me está pasando esto, fíjate que estoy como muy inestable emocionalmente, estoy empezando o sea, y ya se empezaban como a soltar un montón de situaciones relacionadas al tema, pero no lo decían. O sea, algo pasa que era como el factor último que mencionaban. Y eso sí lo mencionaban ellas, si no, bueno, yo lo cuestionaba. Bueno, la presencia constante de pacientes mujeres entre los 40 y 50 años de edad, quienes llegan a consulta a partir de una serie de cambios que se están presentando en sus vidas, como les mencionaba, desde aspectos familiares como la partida de los hijos, divorcios, muertes de familiares cercanos, aspectos laborales, por ejemplo, algunas han sido despedidas de sus empleos, algunas otras ya fueron jubiladas o pensionadas, algunas otras incluso desean cambiar de su rama laboral, pero no saben cómo hacerlo, porque en primera ya llevan, no sé, 20 años haciendo lo mismo y en segunda porque dicen, pero es que no sé si me vayan a contratar, entonces mejor me quedo aquí. Algunas otras se cuestionan su entorno, su recorrido laboral, sobre si desean continuar haciendo las mismas actividades o cambiar de rumbo, hasta aspectos sociales como, bueno, y ahora que ya no están mis hijos, ahora que ya no tengo pareja, por la razón que sea, ¿no? Muerte, divorcio, porque así lo decidieron, decidieron no continuar con una pareja o no estar en pareja por mucho tiempo, se empiezan también a cuestionar, bueno, ¿y ahora qué? Porque tengo amistades, pero mis amistades están cuidando a los nietos o siguen trabajando o se la pasan nada más con la pareja, ¿no? Con el esposo, en este caso, bueno, en su mayoría con el esposo. Es bien sabido que la sexualidad femenina ha sido un elemento de conflicto al intentar abordarla. Desafortunadamente continúa llena de tabúes. Se intenta hablar de ella y a la vez se esconde, un poco lo que mencionaba. Ejemplo de esto es ver comerciales sobre menstruación, comerciales que aluden a una sexualidad femenina joven únicamente. ¿Alguien de aquí ha visto un comercial en la televisión o en redes sociales sobre la menopausia? Nunca nadie. ¿Por qué? O sea, eso a mí me ha estado como haciendo mucho ruido porque hace unos días se hablaba también sobre este tema en otro espacio y cuando hice esta pregunta muchas mujeres empezaron a decir así tal cual, ¿eh? No, porque para nosotros no hay ningún producto que nos pueda vender el mercado, como si fuera una enfermedad. Decían, es como un suplemento para la menopausia, como si fuera una enfermedad. Pero no nada más eso, como si las mujeres que llegan a la menopausia ya no consumieran nada, ya no necesitaran nada. Para las mujeres en una etapa fértil, en una etapa joven, hay un montón de productos, toallas sanitarias, tampones, píldoras anticonceptivas, métodos anticonceptivos, ahora la copa menstrual, o sea, un montón de productos. Para las mujeres que llegan a la menopausia, no hay nada. Hormonas. Sí, en realidad sí, porque a muchas mujeres es necesario que las suplementen, no nada más desde un aspecto como de alimentación, sino también desde un aspecto hormonal, porque hay un montón de cambios hormonales. Hay mujeres que cuando llegan al climaterio sí se ven muy afectadas en muchos aspectos. En su mayoría son estas mujeres que llegan a la clínica, bueno, que llegan al consultorio, porque ya las cosas las están rebasando, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a dejar como nota mental eso. ¿Por qué no hay productos que ofrezcan en los comerciales para las mujeres que llegaron a la menopausia o que están atravesando el climaterio? Bueno,
Entonces, surge también otra pregunta. ¿Cómo se hablará ahora de la ausencia de aquello de lo que no se habla, es decir, de la no sangre, de la menopausia? Últimamente se ha estado hablando un poco más de la menstruación. Lo vemos, bueno, seguramente a muchas de aquí les tocó, nos tocó que fuéramos a la farmacia o a la tienda, pidiéramos unas toallas sanitarias y las dan, ya saben, ¿no? O en bolsita negra o en papel periódico. Ah, caray, pues ¿qué es droga o qué? No, no fui por droga, solo fui por mis toallas, ¿no? Ahora ya no, ahora ya se ve que dan las toallas sanitarias así tal cual y uno las puede andar trayendo para allá y para acá, ¿no? O sea, sin problema. Bueno, pero apenas se empezó a hablar de eso, apenas se empezó a ver que dan las toallas sanitarias así, ¿no? Pero, ¿cómo hablar de aquello de lo que todavía no se habla? O sea, si de por sí la sangre ya está como censurada, ¿cómo hablar ahora de algo que ya no está, pero que en su momento fue censurada? En algún otro espacio también decía, ¿no? Bueno, pues es que a mí nunca me explicaron qué con la menopausia. Yo pensaba que eso era para mujeres ricas, o sea, de lana, ¿no? De dinero. Que solo las mujeres que tenían dinero o que solo las mujeres de cierta clase social atravesaban eso. Eso que nos dice que en muchos casos, a menor recurso económico, menor educación sexual, no nada más en un aspecto de sexualidad juvenil, si lo queremos ver así, sino también menor comunicación en cuanto a situaciones que de por sí no se habla sobre la menstruación, menos se va a hablar de la menopausia. Eso es lo que nos están diciendo con ese comentario. Es curioso cómo se han asociado las etapas de la vida con definiciones del ser. Por ejemplo, cuando una puber comienza a menstruar, lo primero que se suele decir es, ya eres una señorita. Ahorita ya menos, ¿no? Como que se va viendo cada vez menos, por fortuna, pero se sigue viendo en espacios, como decíamos, como de bajos recursos. Se es dependiendo la etapa en la que dicha mujer se encuentre. Entonces, ¿qué se es cuando la menopausia se manifiesta o cuando anuncia su llegada? A lo largo de la historia, la menopausia ha tenido un vínculo significativo con la vejez y la vejez, a su vez, ha estado relacionada, entre otros aspectos que más adelante abordaré, con la idea de dejar de ser funcional dentro de la sociedad. Así vamos sumando varios elementos. Se es mujer y además se es mujer vieja. Juliette Michel, psicoanalista y feminista, describe y cuestiona en uno de sus textos de nombre La larga revolución de las mujeres, la manera en que se ha reducido la función de las mujeres en la familia o en la sociedad misma a tres aspectos principales: la reproducción, la sexualidad y la socialización de los hijos, siendo la reproducción un elemento vinculado a una función capitalista, como lo señalábamos al inicio, donde el maternar se vuelve parte de un trabajo y los hijos pasan a ser un producto. Eso a mí se me hizo súper interesante e importante. Entonces, si ya no se puede ser madre y si ya no se es mujer joven y por ende se deja de reproducir para un sistema patriarco capitalista, ¿qué sigue con estas mujeres ahora? Bueno, pues retomemos un poco a Bauman y la idea que él propone sobre desechabilidad. Describe que estamos en una sociedad en la cual lo que no sirve se desecha. ¿A qué les suena eso? ¿O qué les parece eso con lo que vamos viendo o lo que les voy mencionando ahorita? Que precisamente como no está dentro del sistema, es como si no tuviera importancia. Y entonces se deja de hablar de lo que subjetivamente sí tiene importancia, pero socialmente no. Y es por eso que también no hay comerciales de eso.
Ok, se deja de hablar y entonces no nada más es que se deje de hablar de la sexualidad femenina o de la sexualidad de estas mujeres, sino parece que también se deja de hablar de ellas. Y entonces, ¿qué lugar empiezan a ocupar si ya no se habla de ellas? Em, bueno, todo esto que vamos mencionando suena sumamente terrorífico porque pues muchas mujeres vamos a llegar a esa etapa, ¿no? El miedo a ser mujer y envejecer o volverse señora parte del hecho patriarcal de que las mujeres caducamos al llegar a cierta edad. Esa fue una frase que me encontré un día que estaba haciendo nada, pasando ahí en redes sociales, de una página en Instagram que se llama La Vagabunda. Desafortunadamente, en la actualidad continuamos escuchando que al dirigirse a mujeres de alrededor de los 50 años de edad, se emplean diálogos como está en la menopausia o anda menopáusica, ya sabes cómo se pone, no le hagas caso, ¿no? Anda toda loca. Y generalmente es causa de risas, como mucho de la sexualidad femenina. Sin embargo, termina teniendo no nada más un trasfondo de risa, sino también un trasfondo peyorativo e incluso de menosprecio. Anda en sus días o, en este caso, anda toda menopáusica. No le hagas caso. Debido a esta insistencia, tal vez es momento de prestarle atención a estos chistes, cuestionarlos y ver no solo el fondo de menosprecio que acarrean, sino preguntarnos, ¿qué sucede en esta etapa a nivel psíquico? ¿Qué elementos sufren cambios? Además de lo social y laboral, ¿se cuestionan otros lugares? Bueno, pues vamos a irnos un poquito más rápido porque ya no queda mucho tiempo. Quién sabe si nos dé oportunidad de a hacer algunas preguntas, esperemos que sí. Bueno, pues Kraepelin, espero haberlo pronunciado bien, psiquiatra alemán, vinculó la melancolía con la menopausia y estableció una nueva categoría para ello. El nombre que él le puso fue melancolía involutiva, identificando en pacientes mujeres alrededor de los 50 años de edad problemas afectivos relacionados con la edad. Es hasta un siglo después que Mariam Alizeit, médica y psicoanalista argentina, intenta abordar desde el psicoanálisis este tema en un libro de nombre Adiós a la sangre, que fue publicado en el 2005. 2005, han pasado 20 años, ojo. Indicando que ante la ausencia de la sangre comienzan a jugarse fantasías, temores y duelos. Y esto se puede observar en la clínica actual, como lo veníamos mencionando. No obstante, el contexto social desde el cual la autora propone su planteamiento es muy diferente. 20 años han pasado. Actualmente hablamos de mujeres con otras opciones, por ejemplo, mujeres que tienen alcances económicos diferentes. Cada vez se va luchando porque eso pues vaya sucediendo en todos los lugares que se pueda, todos los lugares donde hay mujeres, mujeres que tienen la posibilidad en muchos casos de acceder al divorcio, mujeres que incluso toman decisiones sobre el maternar, mujeres que decidieron o no tener hijos o que actualmente, atravesando la menopausia, bueno, el climaterio, se cuestionan si podrían tener hijos. Y bueno, eso es importante porque ahí también hay un avance significativo con pues las nuevas tecnologías y la nueva manera de poder procrear. Pese a esto, existe la dificultad de llevar a cabo diversos replanteamientos de su vida. Aliceid propone una evolución al concepto del narcisismo, que ya, bueno, obviamente Freud lo proponía primero, ¿no? Plantea la evolución de los dos tiempos del narcisismo, plantea un tercer tiempo. Lo voy como a resumir un poco. Aliceid dice, hay un narcisismo primario y narcisismo secundario. Ella dice, hay un narcisismo terciario, que estas mujeres alcanzan a ese nivel de narcisismo que ella propone cuando en lugar de pensar en sí mismas, empiezan a pensar en los otros, según ella. Es decir,
pensar en aquellos sujetos que incluso, o sea que van a alcanzar a conocer, o sea que posiblemente no. Por ejemplo, los nietos, por ejemplo, una comunión en la que, perdón, una comunidad en la que ellas están involucradas y dice, bueno, empiezan a ver por esa comunión. Y entonces estas mujeres alcanzan un grado de comunidad totalizadora, menciona Alisei. Pues como que suena bien, pero como que algo no cuadra, ¿no? Dirían por allí. Hace 20 años igual y se podía hablar de estas mujeres que pensaban en otros, que pensaban en los nietos, que pensaban en la comunidad, que pensaban en la familia. Ahora, quién sabe si nos enfrentamos a las mismas mujeres o a las mujeres con un pensamiento similar. Ahora nos vamos encontrando mujeres que, como les decía, no desean tener hijos y no hay ese otro para estar pensando en ese otro, según la teoría que propone Alisei. Posiblemente hace 20 años se podía hablar de esta función comunitaria de las mujeres que luego de la menopausia abandonaban, dice Alisei, parte de su líbido al cuidado de la comunidad, sea de los hijos menores, nietos y demás. Sin embargo, varios aspectos han cambiado en este grupo y bueno, eso nos permite empezar a cuestionar la teoría de Alisei. Este dato es de suma importancia, pues las mujeres de estas edades que actualmente asisten al consultorio fueron en su mayoría educadas por una sociedad y familia que les inculcó el objetivo de estar al cuidado de los otros, principalmente los hijos o el esposo, como ya se venía mencionando. Eso implica que este ideal les fue impuesto desde siempre, generando que su vida se haya centrado en cumplir ello. Así, cuando atraviesan la menopausia, dicho objetivo posiblemente ya se habrá logrado. ¿Qué pasa cuando ese ideal por el que luchamos tanto, sea quien sea, ¿no? Del sexo al que pertenezcan o con el que se identifiquen, qué sé yo? Cuando ese ideal, si es que se llegara a alcanzar, eh, ya se alcanzó, ¿qué sigue? ¿Y ahora para dónde? Bueno, pues es un poco de lo que se van preguntando acá estas mujeres. Retomemos un poco el tema de los duelos. Elisa Rábago, psicoanalista también, menciona que la mujer vive simultáneamente el nido vacío y el espejo vacío, frase que es muy reveladora, pues si en esta cultura el mayor logro de una mujer es ser madre y sus funciones como tal se han terminado, esto implica que desde una perspectiva machista han logrado su mayor cometido. Analizando este ideal, la propuesta de Alicet comienza a resultar cuestionable, pues surgen dudas como qué sucede cuando por diversos motivos ese objetivo nunca se visualizó como el motivo principal de la vida de algunas mujeres. Me parece que la mejor manera, desde mi perspectiva, desde mi lectura, desde mi clínica, de abordar el narcisismo en la menopausia es retornando a Freud, pero al Freud de 1916 o 1917, aquel que planteaba la idea de las neurosis narcisistas, donde incluye a la melancolía, y que esta teoría bien podría dar explicación también a la melancolía involutiva señalada por Kraepelin. Freud describe en aquellos años que la libido retirada de manera violenta de los objetos pasa a ser libido narcisista, la cual no puede hallar el camino de regreso hacia los objetos, y este obstáculo en su movilidad pasa a ser patógeno. Parece que la acumulación de libido narcisista no se tolera más allá de cierta medida. Entonces el sujeto pasa a enfermar de un exceso de libido en su yo. ¿Esto cómo se visualiza en la clínica? Mujeres que justo llegado la menopausia o diagnosticada la menopausia, atraviesan una depresión profunda importantísima.
La depresión profunda, según esta idea de Freud, bien se puede ir vinculando con una neurosis narcisista. ¿Qué es esa depresión? ¿Qué es esa melancolía? Es dejar de poner esa libido, dejar de investir esos objetos para investir únicamente al yo. Sabemos que eso desde el psicoanálisis trae dificultades. El yo necesita poner esa libido en algún lugar, en algún objeto. Y háblese de objeto por alguna persona, alguna actividad, algún trabajo, algún pasatiempo, algo, pero ponerlo, invertir esa energía. El yo no puede quedarse con esa energía. Eso es lo que pasa cuando se inaugura el narcisismo secundario. Empieza a haber ese intercambio, ese vaivén de energía. ¿Qué sucede cuando la energía se estanca? Bueno, eh, como les decía, yo podría considerar que desde lo mencionado, estas mujeres han contraído una neurosis narcisista. Han enfermado de un exceso de libido que busca desesperadamente asirse de objetos, presentando fallas al anclarse, pues, y esto es muy importante, pues los posibles objetos de amor no solo son escasos, sino su permanencia en muchas ocasiones es incierta, sumando a que este ideal impuesto, como veníamos señalando, se ha alcanzado, han logrado su meta. Así pues, vemos a muchas mujeres cuestionando fuertemente esa profesión, esas actividades, su lugar como madre, su lugar como esposas y demás. Sé que es repetitivo, yo diría no es repetitivo, es reiterativo. Bueno, es necesario agregar el vínculo entre los significantes de vejez y menopausia que la sociedad ha enlazado, lo cual agrega dificultades ante el posible movimiento del movimiento libidinal y la investidura de nuevos objetos pulsionales, pues se escucha constantemente en el discurso de estas mujeres una resignación a su presente. Eh, Eso se visualiza cuando, por ejemplo, en una ocasión, una mujer estaba a punto de renunciar, bueno, no de renunciar, sino más bien como de jubilarse. Y decía, pero es que no sé qué voy a hacer ahora con tanto tiempo libre. Bueno, se buscaban varias opciones, ¿no? Un pasatiempo, viajar, había ciertas posibilidades económicas. Y ella decía, no, es que ya para qué. O sea, ya estoy grande, como para qué hacer cosas nuevas, como para qué arriesgarme a conocer otros lugares. Estaba sola, no tenía, bueno, no sola, no tenía pareja. Como por qué voy a conocer a alguien más, por ejemplo. O sea, no le veo el caso, pues ya estoy grande, ¿no? Así como ya estoy vieja, ya en cualquier momento casi me muero. Pasaba un poco de esto. Se va hablando de la vejez y por ende de lo que viene después, la muerte. Ya saben, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Y bueno, en muchas ocasiones algunas no se reproducen por decisión propia o por el factor que sea. Ya como para ir cerrando el día de hoy, considerando lo expuesto, se puede concluir la no existencia de un narcisismo terciario y lo peligroso de aseverar esto en la actualidad, pues al inferir que alcanzada cierta edad las mujeres continúan prestando su energía libidinal al cuidado de otros y no a su propio cuidado, se estaría reforzando el discurso patriarcal, señalando y contribuyendo a la existencia de roles de género, atribuyendo el cuidado de otros a las mujeres. El trabajo terapéutico, al menos esa es mi propuesta, se centrará entonces en contribuir al reconocimiento del deseo de estas mujeres, dando cuenta de su propia historia, por supuesto, deseo que ha quedado totalmente relegado y hasta minimizado por aquel ideal. Así visualizado, será necesario replantearlo y relanzarlo de ser posible. Hablar de menopausia como cualquier otra etapa que atraviesa el ser humano, en este caso las mujeres,
no es fácil de pesquisar desde una sola perspectiva. Incluso desde el psicoanálisis reconocemos que se puede abordar desde varios aspectos, desde varios conceptos, desde varias teorías, o sea, varias escuelas. Sin embargo, sí es necesario ir poniendo la mirada y la escucha aquí, tratando de dar respuestas a lo clínico o generando, ¿por qué no también, más preguntas a lo teórico? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Les parece si dejamos todas las preguntas al final, después de las exposiciones? ¿Sí? Bueno, le toca al maestro, doctorante Daniel Mendoza. Es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, maestro en Pedagogía con especialidad en Docencia Universitaria, Tecnologías y Plataformas para el Aprendizaje por la FES Aragón y doctorante en Ciencias del Desarrollo Humano en el CIES. Es profesor de la asignatura en la UNAM desde 2005, con una amplia trayectoria en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED, donde ha impartido cursos en metodología de la investigación, intervención institucional y psicopedagógica, no, psicopedagogía. Ha dirigido a más de 50 proyectos de titulación y participado activamente en procesos de cambio curricular de la licenciatura en psicología. Cuenta con certificaciones del Congreso Nacional de Normalización y certificación de competencias laborales, conocer en docencia, evaluación y diseño de proyectos de aprendizaje mediados por tecnología. Su labor académica integra la investigación, la innovación educativa y el compromiso institucional con la formación de psicólogos en entornos presenciales y virtuales. Y bueno, le doy la palabra. Bueno, para no extenderme mucho, ya no voy a poner la presentación. Eh, el tema se llama Arqueología de la Mente como propuesta metodológica para la investigación psicoanalítica. Este tema surge de la reflexión de los mecanismos metodológicos que se requieren para sustentar y fundamentar una investigación. En mi trayecto en el doctorado, una de las grandes intrigantes que yo fui formando es que siempre el apartado de metodología solamente señala paradigma cualitativo, dos, tres renglones de cuál es su fundamento epistémico y vámonos, pasamos a resultados, generando precisamente vacíos, tanto en la mirada epistémica como en el fundamento metodológico a partir del cual estructuramos una visión de investigación. Que aquí hay que hacer una aclaración, un corte muy claro entre que la visión de investigación no interfiere con la visión del investigador, o sea, la teoría, la práctica, eh, sino más bien que la investigación es una labor que busca reconstruir esto que entendemos como verdad, como realidad, como objeto de estudio, y damos cuenta de cómo se fue construyendo, cómo tiene validez, cómo tiene justificación y los mecanismos que nos ayudaron a aproximarnos a él. Entonces, insisto, esto es una reflexión y una propuesta para un método en la investigación psicoanalítica. No quiere decir que estoy forjando la propuesta ni nada, simplemente es un intento reflexivo por pensar desde una visión de investigación la realidad de la construcción psicoanalítica. En una primera instancia, la investigación la tenemos que entender como el motor fundamental para el desarrollo de cualquier disciplina, particularmente aquellas que se centran en el desarrollo académico, en las que se institucionalizan, y el psicoanálisis no es ajeno a ello. Y particularmente en el campo de la salud mental, sus implicaciones deben ser profundas y determinantes. La elección del paradigma de investigación, positivista o hermenéutico, no es solo una cuestión metodológica, sino que intrínsecamente aborda la propia concepción de la salud, el malestar y la práctica terapéutica. Para que nosotros podamos señalar que estamos inmersos en una realidad de investigación,
se nos piden dos requisitos fundamentales: el rigor y la verisimilitud, que son los grandes pilares para fundamentar una investigación, para considerarla válida, confiable y creíble para la comunidad tanto académica como científica. Y mientras que el rigor se refiere a la aplicación estricta y metódica de los procedimientos de investigación para alcanzar una finalidad concreta, que es minimizar el error y el sesgo, la credibilidad se refiere a la cualidad de que los hallazgos y conclusiones sean percibidos como creíbles y fieles a la realidad estudiada. Esos son los dos grandes retos que tiene la investigación: forjar estas dos entidades, estos dos pilares que nos permitan que no solamente son ideas abstractas ni dogmatismos. Les iba a exponer una serie de elementos que brindan rigor en la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Me voy a brincar un poco eso, simplemente voy a resumir que el rigor en la investigación cuantitativa, la que es de paradigma positivista, pues parte del principio de validez y tiene tres niveles: la validez interna, la externa y la de constructo. Y en cuanto a la confiabilidad, pues de igual manera tiene una confiabilidad de la consistencia interna, la estabilidad y la fiabilidad. Todo esto con el fin de alcanzar un punto que para esta perspectiva es clave, que es la objetividad, o sea, la separación del investigador, de la mirada del investigador, con respecto a su objeto de estudio. Lo cierto es que esta visión siempre va a ser muy criticada en ámbitos clínicos, en ámbitos de la salud mental, pues porque lo cierto es que el investigador, a diferencia de otras disciplinas, no es ajeno de esa realidad. O sea, el investigador no es un extraterrestre. Seguimos siendo humanos, hablando de lo humano. De ahí que en los 70 empieza a tener auge el paradigma cualitativo en investigación de la salud, ¿no? No quiere decir que se forjó en los años 70, obviamente estamos hablando casi de finales del siglo XIX, principios del XX, pero su énfasis fuerte para consolidar la investigación en el campo de la salud, pues se dio en los 70. Y en la cualitativa se tiene una perspectiva distinta del rigor, en que esto no busca una estandarización, a diferencia del paradigma positivista, sino la profundidad, la transparencia y la credibilidad de la interpretación, porque al final del día, pues no estamos describiendo un fenómeno describible, sino estamos interpretando una realidad vivida, en donde los criterios de validez y confiabilidad se van a adaptar precisamente a este paradigma. La credibilidad, desde esta perspectiva, se va a dar a través de tres grandes procesos, que es la triangulación, la participación prolongada y la revisión por pares. Que estos elementos los voy a retomar más adelante precisamente para sustentar una propuesta. Me voy a brincar toda esta parte porque es puro fundamento, pero esta parte no, que es la realidad de lo que es la investigación hermenéutica. Esto solamente para que tengamos un punto de partida compartido entre lo que estoy construyendo y reflexionando y lo que busco compartirles. La hermenéutica en investigación como herramienta busca construir un conocimiento contextual, singular y profundamente humano, que esa es una diferencia que se despliega de la objetividad. A partir de la comprensión de la experiencia subjetiva, ilustrando el significado que un síntoma tiene en la vida singular del individuo. Desde la hermenéutica no nos vamos a preguntar qué es el trastorno, sino qué significa el trastorno para la persona que lo presenta. La teorización desde la práctica implica generar teoría desde abajo hacia arriba. Conceptos fundamentales, en el caso del psicoanálisis, como la transferencia, el inconsciente o la pulsión, no surgieron de experimentos, sino su propio autor los ofrece como una investigación clínica hermenéutica en prácticas reales. O sea,
muchos de los conceptos del psicoanálisis no surgieron primero como una idea, una hipótesis que se comprobó en la clínica, sino emergieron a partir de la propia práctica clínica. Y obviamente busca una profundización en lo singular, permitiendo un desarrollo de un conocimiento profundo sobre mecanismos psíquicos únicos y las formas de afrontarlas y las ilusiones subjetivas que no son capturables desde la estadística. La propuesta está inspirada, como lo pudieron escuchar en mi formación, sí tengo una permeación muy fuerte desde la pedagogía. Y justamente en la pedagogía conocí la investigación-acción participativa. En la docencia, cuando se hace investigación, se trataba de hacer desde un enfoque claramente positivista, en donde efectivamente el objeto de estudio, pensado como la educación, el aprendizaje, los mecanismos que eficientan este proceso institucional, no institucional, formal y no formal, permeaban mucho y sesgaban mucho, porque no es lo mismo analizar una realidad de un grupo de individuos y pues también no ser parte de ella. Entonces, la propuesta está inspirada en la investigación-acción participativa porque desde la docencia se reconoce que no se puede llevar a cabo docencia e investigación al mismo tiempo. Esto en el sentido de que los fines de la educación pues buscan desde un sentido humano, ojo, priorizar precisamente el sentido de lo educativo, la transformación, el desarrollo, el progreso, el bienestar del ser humano, la emancipación, etcétera, etcétera. Entonces, si el investigador tiene un objetivo que es investigar, puede estar de alguna manera sesgada su visión por encontrar resultados de una idea que tiene del fenómeno educativo y no ofrecer una conciencia reflexiva de su quehacer docente. Entonces, Kurt Lewin, en el 1946, propuso un método espiral que integra tanto planificación, acción e investigación en ese orden, en donde los resultados para resolver problemas pues buscan soluciones. El principio de Lewin es: no se puede entender un sistema si no se trata de cambiarlo. Borda, en el 70, aporta una crítica a esta visión a través de lo que es la crítica al colonialismo en la ciencia. Pues, otra vez, vamos a ver la herencia que tenemos en Latinoamérica, en una ciencia occidental, una ciencia pragmática, una ciencia hacia el progreso. Y Borda aboga por una investigación que le devolviera el conocimiento a las comunidades oprimidas para su liberación. Borda trabajó en campos y movimientos sociales agrarios. Entonces, estas dos perspectivas, la de Levin y la de Borda, inspiraron un método de investigación en donde lo que se prioriza es la práctica, el fin del profesional, pero brindando un espacio analítico y reflexivo de su práctica, de los hechos y de lo que se comparte con aquellas personas con las que se practica. Me voy a brincar un poquito los fundamentos epistemológicos, porque los tienen, ¿no? Situacional y contextual, diálogo de saberes, praxis en la acción y la reflexión. Y bueno, la intención de la investigación-acción participativa es la emancipación. Parte del principio de Freire de que la educación tiene que ser un acto de liberación del individuo y no una herramienta de opresión. Entonces, estos nos posicionan de una manera distinta, tanto como practicante como investigador. El rigor metodológico de la investigación-acción, que yo sé que esto puede que no les interese tanto, pero me es importante porque es lo que fundamenta como una práctica de investigación y no solamente como acciones que se desprenden de la práctica y después se tratan de modelar a la realidad que busco describir. En primera instancia,
parte de una validez dialógica, de una credibilidad de los hallazgos, porque se comparten con la comunidad con la que se construyen, y más que una generalización de los resultados, busca una transferibilidad. Que las lecciones, los hechos que se aprenden de esta dinámica no sean útiles para otros contextos, no para compararlos ni contrastarlos, sino para tener elementos analíticos y reflexivos. ¿Vale? Ya sé que me tengo que apurar. Bueno, para apurarme, vamos a hablar de la implementación de un método en la investigación clínica. Va a buscar proporcionar un marco metodológico riguroso para conceptualizar el proceso de exploración e interpretación de la subjetividad. Su validez no reside en la verificación empírica positivista, sino en la coherencia hermenéutica y la eficacia terapéutica. Al igual que en la arqueología, que es la analogía de la cual parto, el descubrimiento en terapia es siempre una reconstrucción basada en fragmentos, cuyo valor último se mide por su capacidad de dar sentido a la experiencia presente y generar un cambio significativo en la vida del individuo. Las características base del método arqueológico es que representa un método holístico y científico que desde la prospección hasta la publicación busca reconstruir el pasado humano de manera sistemática. Su validez y confiabilidad descansan en la aplicación rigurosa de técnicas respaldadas por una práctica multidisciplinaria, la documentación transparente y la crítica peer view, asegurando que las interpretaciones sobre las sociedades pasadas sean lo más sólidas y objetivas. En este sentido, mientras que la arqueología reconstruye culturas externas y materiales, el psicoanálisis excava en la arqueología psíquica del sujeto. Ambas disciplinas comparten la metáfora de la búsqueda de capas de sentido ocultas bajo la superficie y la necesidad de un método riguroso no para encontrar una verdad única y objetiva, sino para construir una narrativa plausible y coherente que dé cuenta de los fragmentos descubiertos. El rigor, por tanto, no está en la replicabilidad de un experimento, sino en la fidelidad del método psicoanalítico, la coherencia teórica y la validación a través de la práctica clínica y la comunidad de pares. La propuesta, ya centrándome en el método como un mecanismo que se puede seguir, al igual que la investigación, acción participativa, el proceso no sería lineal, sino iterativo, o sea, espiralado y cíclico, donde los hallazgos en una fase pueden obligar a replantear la hipótesis de fases anteriores, si le podemos llamar hipótesis. Y su estructura es de 4 etapas rigurosas que emanan de los procedimientos clínicos, subrayando un principio ético y fundamental. La investigación no es una actividad separada o superior de la cura, sino una consecuencia de ella. O sea, la práctica psicoanalítica tiene un fin que no puede ser nublado por la investigación, sino la investigación se deriva de esta práctica. El marco es, ante todo, un setting terapéutico para una persona que busca alivio, no ser un sujeto de estudio. De este espacio clínico primario y respetuoso de su integridad, surge la posibilidad de una investigación con intereses propios, generando una relación complementaria entre la cura y el saber. Vamos a aplicarnos esto y vamos a esto. Las 4 etapas que consolidan esta propuesta es la etapa de prospección. Parte de los principios prácticos de la clínica implica realizar una descripción fundamental del proceso o valoración inicial que se implementó para identificar los puntos clave o conflictos nucleares de la psique del paciente. En esta etapa es necesario especificar, ya como un marco de investigación, los mecanismos técnicos o los métodos como podrían ser las entrevistas clínicas, que nos permiten un primer reconocimiento del objetivo terapéutico, no de investigación. La historia clínica y la anamnesis, que implica la descripción de antecedentes y estudios previos clínicos relevantes sobre la historia de vida del paciente. Y esta etapa culmina con la formulación de una hipótesis o impresión diagnóstica inicial y dinámica de fundamento teórico
sobre la conflictiva del paciente. O sea, hasta este punto seguimos en el dispositivo clínico, al igual que en la etapa del proceso terapéutico. Esas dos partes pues están sustentadas y fundamentadas del modelo clínico psicoanalítico. Esta etapa del proceso terapéutico pues implica el proceso del desarrollo del dispositivo terapéutico, donde se exploran los contenidos psíquicos de manera progresiva, respetuosa, sin forzar la emergencia del material que el paciente no puede tolerar, que es el principio de la regla de abstinencia, y se realiza una descripción rigurosa de las diversas técnicas que el psicoanálisis ha consolidado para acceder al inconsciente del paciente con apego a los fundamentos de la teoría y sus aportes más recientes. La etapa que que nos haría el retorno a la reflexión para convertir estos datos, producto del trabajo clínico, en insumos de análisis para la investigación, estaría en la etapa 3, que sería el análisis, interpretación y síntesis. Esta etapa constituye, perdón, el núcleo metodológico que permite transitar de la práctica clínica a la investigación psicoanalítica, y lejos de ser una mera recopilación de casos anecdóticos, se trata de un proceso metódico y riguroso de análisis del material emergente, cuyo objetivo es transformar la experiencia clínica vívida en un corpus de datos susceptibles de ser estudiados, contrastados y comunicados dentro de la comunidad analítica. Y el proceso se sustenta en la premisa de que la validez de cualquier investigación en psicoanálisis no depende de una supuesta objetividad externa, sino de la fidelidad del marco teórico y la transparencia en el proceso de análisis. Por ello, este momento exige una actitud reflexiva y disciplinada por parte del investigador clínico, quien debe operar en un crisol donde el material bruto es el depurado y examinado a la luz de conceptos psicoanalíticos precisos. Dicho análisis no es una interpretación libre o una hermenéutica sin reglas, ya que sigue un protocolo que incluye la identificación de significantes clave. Este procedimiento sistemático podría garantizar que las construcciones e interpretaciones que posteriormente servirán como material de investigación no sean producto de la intuición subjetiva del analista, sino inferencias fundadas y plausibles derivadas de una escucha sostenida y técnicamente regulada. Esta etapa es el puente indispensable que dota de solvencia científica a la investigación psicoanalítica. Al someter el material clínico a un escrutinio ordenado y teóricamente coherente, se sientan las bases para producir conocimiento que, sin traicionar la complejidad de la subjetividad, posee el rigor y la verificabilidad intersubjetiva necesarios para contribuir al corpus acumulativo de la disciplina. Esta etapa me parece fundamental, que es la cuarta, que es la de la publicación y la difusión. Como todo proceso de investigación, plantea la comunicación de los hallazgos a la comunidad. En este caso, en el psicoanálisis no es un reporte de resultados, es un acto clínico ético extendido que debe responder a dos finalidades distintas: la cura del paciente, destinatario primario, y el avance de la disciplina. Y esto se va a alcanzar a partir de algunos principios. El primero es el rigor ético, que es el más importante criterio, que es la protección absoluta de la identidad del paciente. El paciente no va a la clínica para ser un sujeto de estudio, va porque él busca un objetivo particular. Y eso es algo que en la investigación clínica pues no se puede obviar. El segundo sería el rigor epistémico, que es la verdad subjetiva, la plausibilidad clínica. El INSEC del paciente es una verdad subjetiva y vivencial, por ello el rigor en la publicación exige traducir esa verdad subjetiva en una construcción clínica plausible para la comunidad de pares. El hallazgo no es un cambio psíquico del paciente, sino una demostración de cómo los conceptos teóricos permitieron comprender y operar en una singularidad clínica. El investigador debe mostrar con transparencia el camino que va del material clínico a la interpretación y a la reconstrucción final. El rigor metodológico, que implica explicitar el marco teórico, porque se lee desde un autor, presentar el material bruto y la estrategia que nos permitió la construcción lógica y coherente, e incluir las dificultades y fracasos, ya que un caso riguroso no solamente muestra lo que funcionó,
sino también los callejones sin salida, las resistencias fuertes y los momentos de desconcierto del analista. Esto evita la idealización del proceso y lo dota de una autenticidad. Y por último, que es algo que ya es parte de la práctica psicoanalítica, o sea, tampoco estoy inventando el hilo negro, es el rigor a través de la propia comunidad, la supervisión y la discusión colectiva, porque efectivamente hay una supervisión clínica por parte del analista. Ya para finalizar, me voy a dar el lujo de leer estas dos partes. El quinto punto de este rigor es el de la escritura. La forma de escribir el caso en sí mismo es un acto ético. Se debe evitar la tentación de convertir la vida del paciente en una novela con un final redondo o ejemplar. El rigor narrativo consiste en respetar la opacidad y la incompletud del sujeto. La escritura debe transmitir la singularidad del caso, no para convertirla en un ejemplo universal, sino para mostrar la manera particular en que una estructura psíquica se manifestó y fue intervenida. La investigación desde esta perspectiva tiene dos finalidades y un solo rigor. La implicación de rigor en la investigación psicoanalítica gira alrededor de una paradoja central. Para el paciente, el rigor se mide por la eficacia simbólica. La publicación es el acto de devolución interpretativa de la sesión, su validación en el cambio psíquico. Y para la comunidad disciplinar, el rigor se mide por la solvencia epistémica. La publicación es un texto y su validación es la plausibilidad clínica y teórica, lograda a través de transparencia metodológica, discusión colectiva y una ética inquebrantable en la escritura. De la investigación psicoanalítica se vuelve rigurosa cuando se logra servir estas dos finalidades sin sacrificar los criterios de ninguna de las dos, reconociendo que el dato más valioso es al mismo tiempo el que debe permanecer más celosamente custodiado, que es el cambio subjetivo del paciente. Bueno, pues esa es la propuesta que traía. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dar tiempo para una o dos preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿No? ¿Todo muy claro? Va, ok. Bueno, entonces, muchas gracias a la ponente y el ponente. Y gracias a ustedes por presentarse el día de hoy. Damos por concluida esta mesa y bueno, el día de hoy del Congreso. Muchas gracias.